Hola, bendiciones a todos una vez más a estos devocionales titulados Renuévate. El día de hoy he titulado este corto mensaje Supervivencia Creativa. Y quiero que vayamos inmediatamente a Lucas capítulo 16, verso 9. Miren lo que dice la palabra. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. La semana pasada nosotros estuvimos viendo la importancia de que nosotros, a pesar de estar en el mundo, no pertenecemos a él, pero a nosotros no se nos puede olvidar precisamente ese detalle de que estamos en el mundo y eso no podemos cambiarlo, ¿sí me hago entender? Ahora bien, el simple hecho de no pertenecer a este mundo no significa que estemos fuera de este mundo. Si nosotros vemos a Jesús en la oración con los discípulos en Juan capítulo 17 verso 15, Jesús le dice al Padre: no te pido que los quites de este mundo, sino que los protejas del maligno. Entonces nosotros debemos entender que en este mundo hay oportunidades y hay recursos que nosotros podemos utilizar para hacer la obra de Dios. Muchos de ustedes me dirán: pastor, pero ¿cómo así que los recursos mundanos? ¿Eso qué es? Si nosotros nos vamos a la Reina Valera todavía lo dice más fuerte. Lucas capítulo 16 verso 9, la Reina Valera dice: utilicen las riquezas injustas, para que ustedes se den cuenta. Entonces, hay algo que en este capítulo especial de Lucas Jesús nos enseña, y es que la gente de este mundo, los no creyentes, son más astutos a la hora de lidiar con los asuntos del mundo, más astutos que nosotros como hijos de Dios. Y yo quiero que nosotros veamos la versión bíblica de El Mensaje, que es una versión que ustedes ya saben que yo utilizo mucho, y en esta versión se nos pone en una perspectiva de supervivencia. En otras palabras, todos los seres humanos, cuando aprovechamos el tiempo que se nos ha dado en el mundo, es algo así como una supervivencia. Miren lo que la palabra dice. Ellos están en alerta constante, buscando ángulos, sobreviviendo por su astucia. Jesús refiriéndose a la gente de este mundo. Quiero que sean listos de la misma forma, pero para lo que es bueno. Ahí está lo contrario. La gente de este mundo es astuta para el mal, pero Jesús nos dice: utilicemos esa misma astucia para hacer lo bueno. Y sigue diciendo: usando toda adversidad para estimularlos a la supervivencia creativa. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nosotros seamos creativos a la hora de utilizar los recursos de este mundo que están a nuestro alcance. Así la gente los use para el mal, los hijos de Dios lo tienen que usar para el bien. Y sigue diciendo la palabra: para concentrar su atención en lo esencial, y así vivirán, realmente vivirán. Y no solamente se las arreglarán con un buen comportamiento. Me encanta cómo lo dice esa versión. Y nosotros tenemos que entender algo importante, y es que a medida que el tiempo avanza, el mundo va cambiando, los tiempos cambian, y la iglesia, escúchenme bien, la iglesia tiene que aprender a adaptarse a los tiempos. Eso no significa que la iglesia tenga que conformarse a los tiempos. La semana pasada precisamente nosotros estábamos viendo que es importante que renovemos nuestra mente, que la Biblia nos enseña que no pensemos y no nos amoldemos a lo que este mundo dice. Pero eso es no conformarnos. Sin embargo, la iglesia tiene que aprender a adaptarse, tiene que aprender a buscar nuevas formas de cómo compartir el evangelio, porque los tiempos van a ser distintos. Mucha gente dentro de la misma iglesia, y esto es un problema, viven con mentalidades cerradas y no aprovechan las oportunidades que Dios les pone a su alcance, y por eso muchas veces no logran vivir en el propósito que Dios los ha llamado. Quiero que nosotros reflexionemos en esta cita del pastor Brian Houston, el pastor principal de la iglesia de Hillsong en todo el mundo. Brian Houston dijo: no creo ni por un minuto que tenemos que conformarnos al mundo con el fin de hacernos atractivos para los no creyentes. Es importante entender que el evangelio, el mensaje, lo leí al revés. Es importante que el mensaje, el evangelio, es sagrado, pero creo que los métodos tienen que cambiar. Amén. Entonces, hay mucha gente que cree que, como lo leíamos hace un rato, un buen comportamiento es más que suficiente. Hay gente que cree que la fe simple es más que suficiente. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Biblia con respecto a nuestra fe, a lo que nosotros creemos, nuestras convicciones, que tienen que ser respaldadas por buenas obras? Sí, yo sé que nadie es salvo por buenas obras, todo el mundo es salvo por la fe. Pero una fe verdadera tiene que verse reflejada y evidenciada
con buenas obras en la tierra. Eso lo dice el apóstol Santiago en la Biblia, Santiago capítulo 2, versículo 17. Entonces, cada vez que Dios pone a nuestro alcance un recurso del mundo para cumplir el llamado y compartir a Jesús con las personas que no lo conocen, créeme si te digo que esas son buenas obras que van a respaldar la fe que tú tienes puesta en Dios. Amén. Y otra cosa muy importante en este mismo contexto en el que estamos hablando. En el mundo nosotros podemos encontrar cosas que sí fueron cosas que no se originaron en el Evangelio, pero eso no quiere decir que no sean cosas que nosotros podamos apreciar y cosas de las cuales nosotros podamos aprender. En este mundo hay un sinfín de cosas, ¿qué les digo yo? El cine, las películas, la música, que muchas veces nosotros decimos, ay, es que como eso es del mundo, yo prefiero evitarlo, pero eso nos hace ver a nosotros como religiosos, nos hace ver como personas que no saben adaptarse a los tiempos. Yo te digo, hay cosas en este mundo que no provienen de la iglesia, sí, aceptémoslo, pero de todos modos, ¿cuál es el problema con que nosotros apreciemos algunas de esas cosas y aún aprendamos a través de ellas? Siempre y cuando, por supuesto, no sean cosas que afecten nuestra convicción, nuestra vida espiritual con Dios, siempre y cuando no sean cosas que afecten nuestra santidad, nuestra pureza y todas esas cosas que debemos cuidar. Yo creo firmemente que Dios puede utilizar las cosas de este mundo para enseñarnos y para hablarnos, para darnos un mensaje. ¿Sí me hago entender? Y ya para terminar, reflexionemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos 21 y 22. La traducción al lenguaje actual dice: pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. ¿Sí me hago entender? Aún en estas cosas, oportunidades en el mundo, que muchas veces pueden contener cosas malas, es importante que rechacemos las cosas malas, pero nos aferremos a las cosas buenas y de esa manera aprovechemos nuestro tiempo en la tierra y aprovechemos esas oportunidades que Dios pone a nuestro alcance. Y quiero que todos oremos. Repite esta oración conmigo. Gracias, Señor, por haberme puesto en este mundo para hacer luz y para hacer tus manos y tus pies. Ayúdame a apreciar lo que has puesto a mi alrededor y poder traer tu reino en donde es necesitado. Ayúdame a no rechazar las oportunidades para hacerte conocer más y más a los demás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por este tiempo, nos veremos el próximo lunes. Dios los bendiga.